Los mexicanos utilizamos muchas frases que pueden ser difíciles de entender para no nativos, ya que son cosas que no te enseñan académicamente. Por esto, quiero enseñarte estas frases para que suenes más natural y como todo un nativo. Quédense hasta el final porque les voy a dejar unas preguntas para que prueben su conocimiento de estas frases. Y no olviden suscribirse para ver más contenido como este. ¡Comenzamos! La primera frase es meter la pata. Literalmente significa to put a leg on it. Pero lo que realmente quiere decir es que te equivocaste o que cometiste un error. ¿Escuchaste que María engañó a su novio? Sí, metió la pata. La siguiente es se me hace agua la boca. Esto significa to make someone's mouth water or watery. Esta la utilizamos mucho para hablar de cuando una comida está muy rica y se nos antoja y salivamos. Entonces, se me hace agua la boca. Por ejemplo, se me hace agua la boca de pensar en el mole que voy a comer hoy. La siguiente es ser pan comido. Esta quiere decir que algo es muy fácil. En inglés utilizan la frase It's a piece of cake. Ejemplo, el examen de hoy fue pan comido. Siguiente, echar un ojo. Esta significa vigilar a algo o alguien. Es como la frase en inglés keep an eye on something or someone. Ejemplo, échale un ojo a mi cel porque voy al baño. La siguiente es echar la mano o dar la mano. Se utilizan estas dos por igual. Literal dices throw a hand o to throw a hand. Es una expresión rara. Y en español significa lo mismo, ayudar a alguien. Ejemplo, Pablo, échame la mano con los trastes, porfi. La siguiente es tener algo en la punta de la lengua. Está un poco rara también. Esto significa que quieres decir algo, pero no recuerdas bien qué es. En inglés creo que se dice igual, to have something on the tip of your tongue. Ejemplo, te juro que sé la respuesta, la tengo en la punta de la lengua. Siguiente, perder la cabeza. Esta significa volverse loco. En inglés utilizan la frase lose your mind or losing my mind. Ejemplo, ya no puedo con mi trabajo, estoy perdiendo la cabeza. La siguiente es dejar plantado. Literalmente estás diciendo to leave someone planted. Esta es divertida porque sí se refiere a planta. Pero lo que esta frase significa es que no acudiste a una cita que tenías planeada. Quedaste en un compromiso a una hora y no llegaste. O la otra persona no llega. En ese caso te dejaron plantado. Diego no llega y te dejó plantada. La que sigue es ponerse las pilas. Esta quiere decir que te muevas, que te pongas en acción, que pongas tu energía para hacer las cosas. En inglés podríamos decir que es get to it. Ponte pilas, tienes que ganar la carrera. Tienes razón, voy a dar una vuelta más. La siguiente frase es estar en las nubes. Con esta frase queremos decir que estás distraído o no estás prestando atención. Tu mente está en otro lugar. Literalmente estás diciendo you are in the clouds, porque estás en otro lado, ahí arriba. Alicia, Alicia. Perdón, ¿dijiste algo? Estás en las nubes. Nuestra última frase es
quedarse con la boca abierta. Esto es sorprenderse por algo. Te dijeron algo, te quedaste en shock. Tiene sentido porque cuando te dicen una noticia impactante, abres la boca. Es como, ¡oh! Entonces, por eso, te quedaste con la boca abierta. ¡Oh! ¿Supiste que corrieron a Gaby de su trabajo? Sí, me quedé con la boca abierta. Muy bien, ahora hagamos unos ejercicios para probar su conocimiento. Primer ejercicio. Tu abuela me pidió que le eches la mano porque se va a mudar. A. Que golpees a tu abuela. B. Que le ayudes a tu abuela. C. Que le compres algo a tu abuela. Y la respuesta es que le ayudes a tu abuela. Siguiente. Échale un ojo a la pasta que se va a quemar. A. Que le pongas condimento a la pasta. B. Que vigiles la pasta. C. Que tapes la olla de la pasta. Y la respuesta es B. Que vigiles la pasta. Siguiente pregunta. María me contó que Juan la dejó plantada. A. Juan le regaló una planta a María. B. Juan le propuso algo a María. C. Juan no llegó a la cita con María. Y la respuesta es Juan no llegó a la cita con María. Última pregunta. Te quería decir algo, lo tengo en la punta de la lengua. A. Va a escupir. B. Está comiendo algo. C. Quiere decir algo pero no lo recuerda. La respuesta es C. Quiere decir algo pero no lo recuerda. Y estas fueron algunas de las frases más utilizadas por mexicanos. Todavía hay muchísimas más, así que si quieren parte 2 de este video, no olviden suscribirse. Díganme en los comentarios cuál fue su frase favorita y cómo les fue en los ejercicios. Gracias por ver el video. Bye.